¿Cuánto le damos la bienvenida? Nos alegramos y agradecemos porque Él es segunda ocasión. Él nos ayudó el año pasado y hoy nos vuelve a ayudar en este año en la presentación de la palabra del Señor. Bien, con ustedes entonces el pastor Castro. Dios me lo bendiga. Gracias, hermano Nelson. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Esta tarde vamos a iniciar o vamos a continuar un tema muy especial, maravilloso, pero a la vez bastante debatido dentro del mundo de la teología o dentro de los teólogos en el mundo cristiano. Hablar de la divinidad y la personalidad del Santo Espíritu es un tema fascinante y es nuestro objetivo en esta tarde escudriñar las Escrituras y ver qué luz encontramos en la palabra de Dios para poder definir y concretar y establecer una de las principales doctrinas que tiene nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, como es la personalidad y la divinidad del Santo Espíritu. Quiero ver si me pongo de acuerdo con los controles, porque no traje mi puntero y vamos a utilizar algunas presentaciones que nos van a ayudar en forma audiovisual. Por lo tanto, allá arriba los hermanos de que están llevando los controles, por favor, yo les voy a decir siguiente, se va a ver allí en las redes sociales también, pero un error de este servidor al no traer el puntero. Muy bien, vamos a iniciar allá arriba, los que están allá arriba, por favor, hermano, la presentación que va a ser bastante interesante para que podamos estudiar este tema. Muy bien, nosotros los adventistas del séptimo día creemos firmemente que existe un solo Dios verdadero, pero ese Dios verdadero se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas diferentes, con personalidades cada una de ellas, pero los tres forman una unidad. Es un Dios, un solo Dios. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Por lo tanto, antes de exponer el tema de la personalidad y la divinidad del Santo Espíritu, necesitamos definir algunos asuntitos o aclarar algunos asuntos. Ayer el pastor Maldonado presentó la divinidad de Jesús, que Cristo, siendo hombre, a la vez era Dios. Dios hecho hombre, uno de los grandes misterios que nos atañe también el tema de esta noche. Así que, hermanos, les invito para que reverentemente nos pongamos en pie y podamos orar al Señor para que nos dé sabiduría. Pongámonos en pie y vamos a orar. Inclinemos el rostro. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la luz que hemos recibido de tu santa palabra. Bendice este estudio de esta tarde, los amigos que tenemos presentes acá y los que nos están viendo a través de las redes sociales. Bendice tu palabra, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, así que voy a pedir allá a los hermanos que están en los controles. Necesitamos, sí, ok, hay que pasarla. Ok. ¿Ah? No le entiendo. ¿Cómo no, hermano? Ahí tiene que entrar. Ahí está. Sí. De veras. Ok, tratemos de buscar ahí, si no, pues. Muy bien. En primer lugar, hermanos, la palabra de Dios presenta que nosotros como hijos de Dios o como cristianos creemos en un solo Dios verdadero. Existe un solo Dios. A eso le conocemos nosotros como la unicidad de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo, estamos tratando de ver si encontramos ahí la presentación, si no, pues vamos a tener que hacerlo así.
Si no se encuentra ahí, lo vamos a tener que hacer así. ¿Ok? Muy bien. Ok. Vamos por favor, hermanos, al libro de Deuteronomio, el capítulo número 6. Deuteronomio capítulo número 6. Y dice así la palabra del Señor. Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. A esta declaración se le conoce como la Shemá de Israel. Era como una especie de oración que los judíos repetían continuamente a sus hijos y a su descendencia. Pero en esta oración o en esta declaración de Deuteronomio se encuentra la declaración de la unicidad de Dios, que Dios es uno. El pasaje dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta expresión no es nueva, hermanos. Es una expresión que ya la encontramos en varios pasajes de la palabra de Dios, donde la Biblia dice que Dios es uno. Jesús lo estableció en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, en el capítulo 12 y en el verso 29. Vamos al libro de San Marcos, capítulo 12 y el verso 29. Jesús le respondió ante la pregunta que le hizo el doctor de la ley: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y entonces la respuesta de Cristo fue: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Así que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos declaraciones claras de que existe un solo Dios verdadero. Nada más uno, hermano, no dos. Sin embargo, a la luz de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, encontramos algunas declaraciones que nos hacen, el Antiguo Testamento hace ver que Dios, aunque mantiene su singularidad, a la vez menciona una pluralidad dentro del ser singular. Es decir, la expresión Dios en la Biblia implica más de un ser, implica una pluralidad de seres, de igual poder, de igual inmanencia, un Dios pero compuesto por más de dos seres, es decir, un Dios plural. Busquemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo número 2, Génesis, en el capítulo número 2. Bueno, desde el 1, vamos al capítulo número 1. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, capítulo 1 de Génesis, verso 26. Noten ustedes esta declaración que hace el escritor de Génesis, que es el profeta Moisés. Dice así la palabra del Señor: entonces dijo Dios. Noten esa declaración. Entonces dijo Dios. Esta es una oración que está conjugado en singular. El que está hablando ahí es Dios en forma singular. Entonces dijo Dios en forma singular. Ahora vean ustedes la expresión: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Notaron ustedes que seguidamente de la declaración singular encontramos los verbos que están conjugando la acción en forma plural? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego el versículo 27 vuelve al singular: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Las declaraciones, esta por ejemplo del Antiguo Testamento, da la idea, hermanos, de que Dios, aunque es un ser singular, implica una pluralidad de seres. Dios es más de uno.
Otro pasaje que nos ayudará a entender este detalle está en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis. Génesis capítulo número 3, el verso número 22, en relación al pecado de nuestros primeros padres. Dice así Génesis 3:22: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Notaron esa otra declaración, hermanos? Sí, es verdad. Oh, ahí está. Oh, sí, gracias, hermano. Bueno, mencionaremos ese detalle que aparece allí. En la Biblia, hermanos, no hay ningún lugar específico donde la Biblia analice. Ah, ok, era otro. Espérese, le voy a... Ok, ahí está, gracias. No hay ningún pasaje que nos indique con claridad la doctrina de Dios, la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo. La Biblia, hermanos, es un relato histórico y entendemos las doctrinas de la palabra del Señor cuando nosotros estudiamos la Biblia y cuando le damos un análisis histórico a través de las intervenciones personales y las revelaciones que encontramos en el texto sagrado. Escudriñando la Biblia, descubrimos doctrina. Siguiente, hermano. Por lo tanto, la doctrina del Espíritu Santo y de la Trinidad no es una excepción. La Biblia, aunque no menciona con claridad y define exactamente quién es Dios y cómo es, quién es Cristo y cómo es, y quién es el Espíritu y cómo es, lo podemos investigar a la luz que la palabra de Dios nos refleja. Así que, siguiente, hermano, vamos a tener que a ver cómo nos comunicamos con los de arriba, porque se me hace un poco difícil esto. Pero bueno, bien, hermanos, vamos a considerar brevemente la unicidad, pues, y la pluralidad de seres que menciona la Biblia. Siguiente, hermano. La palabra unicidad significa singularidad, o sea, uno. Unicidad es uno, una singularidad. Cuando hablamos de unicidad, estamos hablando que la posición bíblica dice que Dios existe, que solo un Dios existe, hay un solo Dios. Siguiente, hermano. Por ejemplo, el pasaje de Deuteronomio 4:39, ya Moisés lo había dicho al pueblo: Jehová es Dios, no hay otro como Él, solo es uno. Y luego en la famosa Shema, que la estábamos analizando, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otro pasaje, cuando David le está hablando al pueblo y le dice: no hay Dios fuera de ti. Y luego Isaías: yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que prueban la unicidad, la singularidad de Dios. En el Nuevo Testamento también encontramos estas declaraciones. En Marcos 12:29, Jesús respondió: el primer mandamiento que encontramos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego en Gálatas 3:20, Pablo dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos declaraciones que aprueban la unicidad o la singularidad de Dios. Sin embargo, decíamos que los pasajes que anteriormente estábamos viendo, como en el caso de Génesis 1:26, se presenta a un ser plural en una esencia singular. Es decir, es Dios uno, pero es más de uno. En realidad, hermanos, uno es igual a dos o más. En la Biblia sí encontramos esa declaración. Por ejemplo, Génesis 1:26, hagamos. Dios no está hablando con los ángeles. El hombre no lleva la imagen de los ángeles. La Biblia dice claramente que el hombre lleva la imagen ¿de quién? De Dios. Sin embargo, en Génesis 1:26, la declaración, el acto, el verbo dice hagamos.
al hombre a nuestra semejanza. ¿Notaron eso, hermanos? Un Dios actuando en singularidad, pero encontramos una acción plural. Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No está hablando ahí con un ángel. Dios habla con dos o con más seres igual a Dios. Otro pasaje, ¿recuerdan ustedes el caso, hermanos, de la Torre de Babel? Pues ahí dice Moisés, ahora pues, dice el Señor, descendamos y confundamos. La persona que actúa ahí es Dios, no pueden ser los ángeles. Sin embargo, la acción es plural. Y luego en Isaías 6:8, cuando Dios está exhortando al pueblo y le dice a Isaías, yo necesito que salgan a predicar la palabra, que me representen dignamente. Y entonces dice en el templo celestial, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Estos pasajes, hermanos, declaran de forma muy contundentemente que Dios es un Dios singular, pero es un Dios a la vez plural. Es más de uno, hermanos, es más de uno. Siguiente. Por lo tanto, haciendo un breve análisis de la Shemá de Israel que se encuentra en el libro estábamos viendo ahí el libro de Deuteronomio 6:4, cuando dice el Señor, Shema Israel Adonai, el Señor nuestro Dios, Elohim, Señor uno es. Cuando usted hace un estudio gramatical de esta Shema judía, de Deuteronomio 6:4, y hace un análisis gramatical, descubre una cosa interesante. Brevemente, hermano. Shema Israel, oye Israel, Adonai, el Señor. La palabra Elognu o Elonai, Adonai y Elonai, esa palabra Elonai es un sustantivo que está en plural. Es un sustantivo que está en plural. El Señor, nuestros dioses. La palabra Elonai está en plural. Oye Israel, el Señor, nuestros dioses. El Señor uno es. Cuando usted hace este análisis, descubre ahí que la expresión Dios es plural. Es un Dios plural, no es un Dios singular. Nosotros no creemos que existe uno, o sea, uno de uno, sino que es un Dios compuesto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en la expresión anterior que estábamos viendo, la palabra uno, Jehová, uno es uno, viene del hebreo Eshat, así significa la palabra. O sea, si usted lo escribe en hebreo es Ejat o Eshat. Esa es la palabra uno, Ejat o Eshat. Esa palabra Ejat o Eshat en el hebreo significa significa un complemento de dos o más. De dos o más, un complemento. Y la Biblia utiliza esa palabra para definir a Dios, que Dios es uno, pero usa la palabra Ejat, que significa la unión de dos o más personas. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde se utiliza la palabra Ejat para definir a Dios como más de uno. Hay otra palabra, bueno, ahí está, correcto, expresa el concepto de una unicidad compuesta. Sin embargo, la palabra uno en la Biblia, que es de uno de uno, es otra palabra. Y es la palabra Yashit. Démosle al siguiente lado, hermano, al siguiente. La palabra, ok, esos son los pasajes que prueban, ¿verdad? Que prueban que la palabra uno significa más de uno en hebreo. Por ejemplo, en Génesis 1:5, llamó Dios a la luz día y noche, y al final dice, y la tarde y la mañana forman un solo día. Ahí en la imagen que ustedes ven, el día, un día está compuesto de una tarde y de una mañana. Ustedes ven el Ejat ahí, un complemento, más de uno. Es un complemento, es una unión de más de dos conceptos, uno o dos. Otro pasaje en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre. Creo que lo tenemos en la siguiente, hermano. Ahí está. Bueno, ese es del Yachit, que es uno. Pero
en Génesis 2:24, no serán más una sola carne, no serán más dos, sino que serán ejad, uno. Pero el matrimonio de Adán y Eva no estaba compuesto solo de una persona. El ejad implica más de uno. Adán y Eva, una sola carne, un solo matrimonio. Adán y Eva forman una unidad, ¿ok? Ahora, la palabra yachid en hebreo es contrario a ejad. Mientras que uno en ejad significa una unidad, yachid significa solo uno, una singularidad. Por ejemplo, siguiente, hermano, vamos a ver allá, vamos a ver el caso de Jefté y su hija, que se encuentra en Jueces 11:34. Jefté le prometió a Dios: si yo gano esta guerra, el tiempo de los jueces, si yo gano la batalla contra los filisteos, lo primero que me salga al encuentro, lo voy a dedicar en sacrificio. Y cuando Jefté ganó la victoria y llegó a su casa victorioso, la primera persona que le salió al encuentro fue su hija, su única hija que él tenía. Naturalmente no le iba a ofrecer en sacrificio, simplemente la iba a ofrecer a Dios. Entonces, cuando le sale la hija, miren lo que dice Jefté. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, yachid. Esa palabra yachid en hebreo significa uno de uno, solo uno. En cambio, ejad significa una unidad, un complemento, más de dos. ¿Me explico, hermano? ¿Estamos en sintonía? Otro pasaje, Jeremías 6:26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único. Yachid, esa palabra único o uno en hebreo yachid significa solo uno. En cambio, ejad significa un complemento, más de dos. Siguiente, hermano. Vamos a ver acá. Cuando Cristo viene a este mundo, nace, su ministerio, muere en la cruz del Calvario y resucita. El ministerio de Cristo, los discípulos y la iglesia primitiva, al estudiar a Cristo, descubrieron a Dios el Padre también. Es decir, que el ministerio de Cristo ayuda a comprender al ministerio del Padre, la personalidad del Padre y la personalidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se entendía completamente bien al Mesías Cristo, tampoco al Espíritu Santo. Pero cuando Cristo vino a esta tierra a revelar al Padre, el ministerio de Cristo revela la naturaleza del Padre, revela la naturaleza del Hijo y revela la naturaleza del Santo Espíritu. El ministerio de Jesús. Por eso es que los discípulos en el Nuevo Testamento reciben una nueva luz que ya existía. El hecho de que la personalidad y la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no se entendía bien en el Antiguo Testamento no significa que esto no existía. Claro que existía, solo que no estaba revelado. Siguiente, hermano. Así que cuando Cristo estaba por marcharse de la tierra, después que resucitó, con énfasis Cristo revela al otro ser espiritual de la misma naturaleza de Él, que es el Espíritu Santo. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él dijo: yo me voy, pero cuando yo me vaya, vendrá otro para poderlos guiar a ustedes en el ministerio de la misma esencia mía. Y ahí los discípulos entendieron claramente, por lo menos entendieron ellos, la revelación del Espíritu Santo. Siguiente, hermano. Ok. Así que el estudio del Espíritu Santo se hace más importante, se hace más interesante cuando analizamos el Nuevo Testamento y la iglesia primitiva, cómo ésta se preparó para predicar el evangelio a los gentiles, el evangelio al mundo. Así que noten lo que Jesús dijo del Espíritu Santo en Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
el Espíritu de verdad. Si yo me voy, dice Cristo, pero cuando yo me vaya no quedan solos. Ustedes van a ser dirigidos, van a ser instruidos, van a ser iluminados por otro ser de mi misma naturaleza. Y a ese otro ser le llamó Cristo Consolador o Espíritu Santo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, enseñará todas las cosas y recordará todo lo que les he dicho. ¿Notaron, hermanos? En el Nuevo Testamento hay una revelación más amplia del Espíritu Santo que ya existía en el Antiguo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento no estaba bien clara la personalidad del Espíritu Santo, no significa que no existía. Sí existía, solo que en el Nuevo Testamento hay luz más abarcante sobre la personalidad del Espíritu Santo. Siguiente, hermano. Así que entramos básicamente con estas explicaciones. Vamos a entrar rápido en una exploración de la persona y la divinidad del Espíritu Santo según las Sagradas Escrituras. Siguiente, hermano. Allá en las... Ok, muy bien. Vamos, hermanos, a analizar entonces el tema que nos atañe esta tarde: la naturaleza, la persona y la divinidad del Espíritu Santo. Ok, se nos trabó allá se nos ha trabado la presentación allá. Muy bien, hermano. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando, hermanos, de la tercera persona de la divinidad. ¿Ya la tenemos ahí? Ok, ahí está. De la tercera persona de la divinidad, de la deidad, de la unicidad de Dios, pero que es plural a la vez: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos, hermanos, cómo la Biblia le presenta atributos que son de Dios, pero se los presenta también al Espíritu Santo, a la tercera persona de la divinidad. ¿Ok? Son atributos de Dios, pero son aplicadas también al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hebreos 9:14, al Espíritu Santo se le llama eterno. Y el único eterno es Dios, hermanos. Solo Dios es eterno. Jesucristo es eterno. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero en Hebreos, Pablo dice ahí, hermanos, que el Espíritu Santo es eterno. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. En 1 Corintios 2:10 al 11 se presenta al Espíritu Santo con el atributo de la omnisciencia. La palabra omnisciencia, o el atributo divino de la omnisciencia, es que todo lo sabe. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Hermanos, el único ser que tiene ese atributo divino es Dios. Dios conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Dios conoce a cada ser humano. Dios te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce como la palma de la mano. Pero noten ustedes cómo 1 Corintios, Pablo le atribuye este atributo que es de Dios al Espíritu Santo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No puede ser. Ningún ser en este mundo, en el universo, puede escudriñar lo profundo de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Usted se conoce a usted mismo. Bueno, no tanto, pero se conoce a usted mismo. Pero usted no puede conocer a profundidad a su cónyuge o a sus hijos. Dios te conoce a ti plenamente. ¿Quién puede conocer a Dios plenamente? Pues la Biblia dice que el Espíritu Santo conoce la profundidad de Dios. O sea, es omnisciente. Es un atributo divino. Es una persona, hermano. No es una fuerza activa o una energía, como dicen algunas personas. Siguiente, hermano. Se le atribuye el atributo de la omnipresencia. Omnipresencia quiere decir que está presente en todas partes. O sea, Dios está aquí en El Salvador, está en los Estados Unidos, está en Sudamérica, está en el África, está en Asia, está en el cielo, está en los mundos no caídos. Dios está en todo el universo.
al mismo tiempo. A eso se le llama el atributo de la omnipresencia. Pues se le aplica al Espíritu Santo también. Noten lo que dice ahí Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, Espíritu Santo. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y me voy al cielo, no me voy allá al espacio, y habitar en el extremo del mar, aún me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. El Espíritu Santo se le atribuye este atributo de la omnipresencia, que solo a Dios es aplicado. El libro de Job, capítulo 33, 4, presenta al Espíritu de Dios como un ser creador. Miren lo que dice Job: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. El Salmo 104, 30, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Estos pasajes presentan, hermano, al Espíritu Santo con un atributo de creación. El único ser divino que puede dar vida y que crea es Dios. Pero aquí se atribuye al Espíritu Santo como un ser que crea y que da vida. Siguiente, hermano. El Espíritu Santo realiza acciones divinas que son concretas de Dios. O sea, el Espíritu Santo hace cosas que solo Dios debe de hacer, pero el Espíritu lo hace porque es Dios. Por ejemplo, hermano, dice allí Hechos 28, 25, que el Espíritu Santo habla a los padres por medio de los profetas. Noten lo que dice el pasaje. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. El Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: duros de cerviz. El Espíritu Santo, hermano, realiza acciones de Dios, habla a los padres por medio de los profetas, inspira la Biblia. Primera de Pedro 1:21, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice dice Pablo en Timoteo que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero Pedro dice que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Notaron, hermano? Siguiente, hermano. Tiene voluntad. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo tiene voluntad, hermano. Ningún ser que no sea persona tiene estos atributos. Solo las personas tienen voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad porque es una persona. Es inteligente y tiene conocimiento. Juan 14:26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. El Espíritu Santo, hermanos, tiene esa cualidad de enseñar, de iluminar a los hijos de Dios. Enseña y convence. Juan 14:26. Y cuando Él, de paso, hermano, esa expresión cuando Él, ese pronombre Él, es un pronombre personal que está conjugado en tercera persona del singular. Yo, tú, Él. Y la expresión, el pronombre Él, está aplicado al Espíritu Santo. Por lo tanto, es una persona. Porque una cosa inanimada no puede ser Él. Tiene personalidad. Así que dice: Él os enseñará, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio y de todo lo que es injusticia. El Espíritu Santo, hermano, tiene esa capacidad de enseñar y convencer como una persona, porque es Dios igual al Padre. Siguiente, impide. El Espíritu Santo impide, prohíbe, es una persona, hermanos. En el libro de Hechos 16:6-7 dice que los discípulos estaban atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y dice el escritor ahí, Lucas: le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Notaron, hermanos? El Espíritu Santo es una persona y actúa como una persona porque impide, inhibe y prohíbe. Se le puede mentir al Espíritu Santo también. Es una persona. Noten lo que dice el libro. Bueno, ustedes conocen esa historia de Ananías y Zafira, que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, de los versos 3 en adelante. La historia bíblica dice, hermanos, que Ananías prometió a Dios y a los discípulos que iba a vender una propiedad y que el 100% de la venta de la propiedad la iba a dar para la causa de Dios. Y cuando Ananías y Zafira vendieron la propiedad, resulta que le dieron buena plata. Y entonces Ananías y Zafira en secreto dijeron, mira amor, es demasiado dinero. Vamos a ponerle un precio imaginable. Nos han dado $50,000 por esta propiedad. Vamos a dar a la causa 25 y nos vamos a quedar con nosotros 25. Y cuando llega Ananías donde Pedro, aquí está mi ofrenda que prometí. Y se la pone a Pedro ahí en el alfolí. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mintieses al Espíritu Santo. ¿Acaso tú no le prometiste al Espíritu Santo y a Dios que iba a dar todo y ahora solo traes una parte? Por ser mentiroso vas a morir, y ustedes conocen la historia. Dice en la Biblia, hermano, mintieses al Espíritu Santo. No has mentido a hombres. Y luego dice al final, sino a Dios. O sea, compara al Espíritu Santo con Dios. Hermano, el Espíritu Santo es un ser personal. No es una fuerza activa. Mire, si usted utiliza esa expresión ofensiva de fuerza activa o de energía en este pasaje, es absurdo. Por ejemplo, le dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a la fuerza activa? ¿Cómo usted puede mentirle a una fuerza activa o a una energía? Es absurdo, hermano. Se le puede mentir a una persona, pero una fuerza activa, una energía, ¿cómo usted le va a mentir? Y luego le dice al final, no has mentido a hombres, sino a Dios. Hermanos queridos, el Espíritu Santo es un ser personal. Es la tercera persona de la divinidad. Siguiente, hermano. Es un ser personal. Puede ser tentado. En Hechos 5:9, Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Se puede tentar a un ser humano. Se puede tentar a una persona. El Espíritu Santo es un ser espiritual. También puede ser entristecido. En Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo. Es una persona, hermanos. Es un ser espiritual. Forma parte de las tres personas divinas que forman un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo, hermano, puede ser resistido. En Hechos 7:51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Es un ser humano, es un ser espiritual. Siguiente, correcto. Se puede pecar y se puede blasfemar. En Mateo 12:31 dice en la Biblia que todo pecado y blasfemia es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Es decir, resistirse al llamado del Espíritu Santo. Siguiente, hermano. Hermano, todos estos pasajes nos dicen claramente que el Espíritu Santo es un ser espiritual, es una persona y es un ser divino igual al Padre. Hay algunas citas del Espíritu de Profecía que puse acá. No las voy a leer todas, pero ahí están. Por ejemplo, en la página 625 del Deseo de todas las gentes, la hermana White habla, dice, por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. La hermana White habla de la tercera persona de la divinidad. Siguiente, hermano. Otro, Evangelismo 4:4-7. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podía dar testimonio a nuestros espíritus. La hermana White dice claramente que el Espíritu Santo tiene personalidad. Otra, Evangelismo 4:4-8. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad. Siguiente cita, hermano. Otra más. La encontramos esta en Evangelismo.
Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, quien es una persona, así como Dios es una persona, camina en estos terrenos. Otra cita, Evangelismo 4:4-8, la parte de abajo. El Espíritu Santo es una persona porque testifica a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Siguiente, hermano. Un par de citas más. Evangelismo 4:4-6. Son tres las personas vivientes del trío celestial. Allá abajo, la página 448 de Evangelismo. Debemos cooperar con los tres poderes supremos del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siguiente, hermano. Estamos llegando al final ahí. Y luego, en esta matutina, recibiréis poder, página 179. La obra del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande. De esta fuente, los servidores de Dios reciben poder y eficiencia. El Espíritu Santo es el consolador y al mismo tiempo es la presencia personal de Cristo en el creyente. Siguiente, hermanos queridos, es nuestra responsabilidad escudriñar las Sagradas Escrituras, porque las cosas secretas son de Dios, pero las cosas que son reveladas son para nosotros y también son, hermanos, para nuestros hijos. Es responsabilidad de la iglesia y suya que investiguemos las Sagradas Escrituras para ver cómo son las cosas. La Biblia presenta claramente e indiscutiblemente que el Espíritu Santo es una persona y es Dios, igual al Padre, igual al Hijo, igual, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Hermanos queridos, que Dios nos ayude para que podamos comprender claramente y depender y pedirle al Espíritu Santo, que es la persona que está con nosotros ahora, para que nos guíe y nos oriente y nos conduzca a toda verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde y que podamos continuar estudiando esta maravillosa doctrina de las tres personas, un solo Dios verdadero. Vamos ahora, hermanos, pongámonos en pie y pidamos a Dios su bendición en esta noche. Inclinemos el rostro para orar a nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta noche porque nos ayudas a comprender ese misterio, Señor, que el ser humano no puede entender fácilmente. Hay un solo Dios verdadero, pero manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Ayúdanos a entender, Señor, al Espíritu Santo, su misión, su ministerio de llevarnos a conocer la palabra, a conocer la verdad, a conocer nuestros errores, es decir, a confesar nuestros errores y a buscar a Cristo, que es el Salvador de la humanidad. Padre, bendice esta linda iglesia, a los hermanos que nos están escuchando en las redes sociales y ayúdanos a serte fiel cada día. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos. Una feliz noche. Vamos a escuchar un canto especial en esta hora por parte de esta jovencita. Una, dos. Gracias por la luz.